Cuando se habla de los ricos de Australia, la narrativa oficial es siempre la misma. Minería. Tecnología. Fortunas ruidosas, nacidas a plena luz del día. Pero esa historia es incompleta. Y en cierto modo, conveniente. Porque bajo la superficie del capitalismo australiano existe otra capa de poder. Más antigua. Más paciente. Y mucho más difícil de señalar. No se anuncia en rankings. No necesita titulares. No compite por atención. Simplemente permanece. Esta es la historia de familias judías, que llegaron a Australia no como conquistadores, sino como sobrevivientes. Personas que escaparon de persecuciones, pogromos, campos de exterminio y guerras, que borraron países enteros del mapa. Llegaron con una lección ya aprendida: el mundo puede girar contra ti en cualquier momento. Y esa lección cambió para siempre la forma en que entendieron el poder. Mientras otros buscaban crecer rápido, ellos pensaban en no desaparecer. Mientras otros exhibían riqueza, ellos la distribuían y fragmentaban. Mientras otros confiaban en el sistema, ellos construían plan B, C y DON. Australia, con su estabilidad, su aislamiento geográfico y su necesidad desesperada de capital tras la guerra, fue el lugar perfecto. Un país joven. Instituciones aún maleables. Una economía en expansión que necesitaba manos, dinero y organización. Aquí, estas familias no levantaron imperios de un día para otro. Levantaron raíces. Empezaron con negocios humildes, tiendas textiles, carnicerías kosher, pequeños talleres, almacenes. Nada que despertara sospechas. Nada que llamara la atención. Pero mientras el país crecía, ellos aprendían algo clave en Australia: el verdadero poder no está en producir, está en poseer. Poseer la tierra. Poseer los edificios. Poseer los nodos por donde pasa la economía. Y así comenzó el patrón. Ganancias del comercio, inversión inmobiliaria. Inmobiliaria, control silencioso del espacio urbano. Espacio urbano, influencia estructural. No necesitaban gobernar. No necesitaban leyes a su favor. Solo necesitaban estar en todos los lugares correctos. Edificios donde operan bancos. Locales donde nacen cadenas comerciales. Terrenos donde décadas después se construirían centros financieros, malls y hospitales. Australia crecía, y ellos crecían debajo de Australia. Lo más perturbador es que este poder nunca fue centralizado. Nunca hubo una familia. Nunca hubo un clan. Hubo muchas, conectadas por memoria histórica, valores compartidos, y una misma obsesión: no volver a quedar expuestos. Por eso, cuando el país entró en la era del boom económico, estas familias ya estaban posicionadas. Cuando llegaron las crisis, ya estaban cubiertas. Cuando otros caían, ellas compraban. Sin ruido. Sin prisa. Sin rostro. La filantropía fue otra pieza clave del camuflaje. Hospitales. Universidades. Museos. Centros comunitarios. No como propaganda, sino como legitimidad social. Porque el poder que no se ve, necesita ser aceptado sin ser cuestionado. Y aquí surge la pregunta incómoda: ¿cómo se mide la riqueza de alguien que nunca quiso ser contado? Estas familias no buscaban ser las más ricas de Australia. Buscaban algo mucho más ambicioso: ser imprescindibles sin ser visibles. Hoy, muchos de sus apellidos siguen ahí, pero diluidos, fusionados, normalizados.
Otros desaparecieron del todo, absorbidos por matrimonios, fundaciones, fideicomisos y estructuras que hacen imposible rastrear el origen del capital. Australia cree conocer a sus élites, pero solo conoce a las que hablan. Las más antiguas aprendieron hace mucho que el silencio no es debilidad, es estrategia. Y esta es solo la primera capa. Hay un detalle que rara vez se menciona cuando se habla del éxito de estas familias. Ninguna de ellas creyó jamás que Australia fuera eterna. Para el país, la posguerra fue optimismo. Para ellos, fue una pausa. Sabían, por experiencia propia, que las naciones pueden cambiar de humor, que las mayorías pueden volverse hostiles, que la estabilidad es siempre condicional. Por eso, incluso cuando prosperaban, nunca bajaron la guardia. El dinero se movía, pero no se quedaba quieto. Las propiedades se compraban, pero rara vez se concentraban en una sola entidad. Las empresas crecían, pero se fragmentaban en estructuras que solo la familia entendía por completo. Nada quedaba expuesto a una sola decisión política. Nada dependía de un solo banco. Nada podía ser confiscado de una sola vez. Aquí aparece un patrón inquietante. Muchas de estas familias evitaban deliberadamente el liderazgo público. No buscaban alcaldías. No presidían partidos. No necesitaban micrófonos. Entendieron algo fundamental: el poder visible envejece mal. Los políticos pasan. Los directores ejecutivos rotan. Los millonarios famosos caen con la misma velocidad con la que suben. Pero el propietario silencioso, ese rara vez es cuestionado. Mientras Australia celebraba su prosperidad, estas familias invertían en lo que nadie aplaude: infraestructura. Terrenos anodinos. Edificios sin glamour. Zonas industriales sin nombre. Lugares que décadas después se volverían críticos. Y cuando el país enfrentó crisis, recesiones, inflación, burbujas inmobiliarias, el patrón se repetía: ellos no vendían. Compraban. No por oportunismo. Por convicción histórica. Porque cuando has visto desaparecer el mundo una vez, entiendes que cada crisis no es un accidente, es una oportunidad para reposicionarse. Así, sin conspiraciones formales ni reuniones secretas, se fue formando una élite paralela. No un club cerrado, sino una mentalidad compartida. Una forma de ver el dinero no como poder inmediato, sino como escudo. No como estatus, sino como continuidad. Australia se acostumbró a medir el éxito por visibilidad. Estas familias lo midieron por supervivencia. Y esa diferencia lo cambió todo. Para entender cómo estas élites silenciosas lograron echar raíces tan profundas en Australia, primero hay que entender cómo piensan. No como empresarios, no como inversores, sino como supervivientes intergeneracionales. Estas familias no heredaron solo dinero. Heredaron recuerdos que nunca vivieron, pero que les fueron transmitidos como advertencias. Advertencias claras: no confíes ciegamente en el país que te acoge. No concentres poder en una sola estructura. No confundas aceptación con seguridad. Australia fue amable. Australia fue estable. Pero eso no bastaba. Porque la historia ya les había enseñado que la estabilidad puede evaporarse sin previo aviso. Aquí surge una diferencia crucial entre estas familias y otras élites económicas del país. Mientras muchos magnates australianos nacieron en un entorno de continuidad institucional, estas familias llegaron desde la ruptura total. Estados que colapsaron. Leyes que cambiaron de un día para otro. Vecinos que se convirtieron en amenazas.
Ese pasado dejó una huella profunda. El poder real no se exhibe, se dispersa. Por eso, incluso cuando el capital crecía, jamás se acumulaba en una sola empresa, una sola persona o un solo apellido. Se fragmentaba en fideicomisos. Se repartía entre ramas familiares. Se diluía en estructuras legales aburridas, opacas y perfectamente legales. Nada heroico. Nada épico. Pero extremadamente efectivo. Australia, sin saberlo, ofrecía el terreno perfecto para este modelo. Un país enorme, poco poblado, con ciclos largos de crecimiento y una obsesión cultural por la normalidad. Aquí, pasar desapercibido no despierta sospechas. Es casi una virtud. Y así, estas familias se integraron sin fricción. No formaron guetos económicos. No se encerraron en comunidades cerradas. Hicieron exactamente lo contrario. Se mezclaron. Cambiaron acentos. Adaptaron nombres. Entraron en los mismos clubes. Mandaron a sus hijos a las mismas escuelas. Con el tiempo, ya no parecían otra élite. Parecían simplemente parte del paisaje. Pero detrás de esa integración había reglas no escritas, transmitidas de generación en generación. Reglas como: nunca dependas de una sola industria. Nunca pongas todo en bancos locales. Nunca creas que el crecimiento es infinito. Prepárate siempre para el peor escenario, incluso cuando todo parece ir bien. Este pensamiento explica algo que incomoda a muchos economistas: ¿por qué estas familias no colapsaron cuando otros sí lo hicieron? Crisis inmobiliarias. Caídas bursátiles. Cambios regulatorios. Mientras otros se endeudaban hasta el límite, ellos mantenían liquidez. Mientras otros apostaban todo al crecimiento, ellos conservaban reservas. No por conservadurismo. Por memoria histórica. Y aquí aparece una verdad que rara vez se dice en voz alta. Estas familias no creían plenamente en el futuro australiano. Creían en su capacidad para sobrevivir a cualquier futuro. Eso las hizo extremadamente difíciles de desplazar. No se las puede expulsar fácilmente. No se las puede expropiar de golpe. No se las puede señalar sin pruebas claras. Porque su poder no está en lo visible. Está en las intersecciones. En el terreno bajo un edificio. En la deuda que financia un proyecto. En el capital que entra cuando nadie más quiere arriesgar. Es un poder que no gobierna, pero condiciona. Y lo más inquietante de todo, es que este modelo no fue diseñado para dominar Australia. Fue diseñado para no volver a ser vulnerables jamás. Que haya terminado moldeando silenciosamente al país, fue casi una consecuencia inevitable. Hay una idea que se repite silenciosamente dentro de estas familias, casi como un mandamiento no escrito: si todos saben que eres poderoso, ya es demasiado tarde. Por eso nunca buscaron dominar titulares. Nunca necesitaron ser los más ricos. Nunca compitieron por visibilidad. Mientras el país aprendía a asociar éxito con exposición, grandes torres con nombres brillantes, magnates omnipresentes en medios, estas élites silenciosas se entrenaban en lo contrario: pasar desapercibidas sin desaparecer. El verdadero triunfo no era crecer rápido. Era no ser desplazado. Australia ofrecía una ventaja clave: una sociedad que confía en la estabilidad y en la continuidad institucional. Un país donde se asume que las reglas no cambian de la noche a la mañana. Para la mayoría, eso era seguridad. Para estas familias, era un espejismo útil. Porque mientras otros confiaban,
Ellos se preparaban. Aquí aparece una de las estrategias más inquietantes: el control indirecto. No compraban empresas para dirigirlas. Las financiaban. No construían edificios para habitarlos. Compraban el terreno debajo. No lideraban industrias. Se posicionaban en los puntos donde esas industrias no podían operar sin ellos. El resultado era elegante y difícil de rastrear. Si una empresa tenía éxito, ellos ganaban. Si fracasaba, recuperaban activos. Si el mercado colapsaba, compraban barato. Siempre ganaban tiempo. Siempre ganaban margen. Y el tiempo, para quien piensa en generaciones, es el activo más valioso de todos. Este modelo también explica algo profundamente incómodo: ¿por qué estas fortunas sobrevivieron intactas a cambios culturales, crisis económicas y transformaciones sociales que arrasaron con otras élites? No estaban atadas a una narrativa. No dependían de una ideología. No necesitaban aprobación popular. Solo necesitaban permanecer. Incluso la filantropía obedecía a esta lógica. Donaciones constantes, pero nunca desproporcionadas. Presencia institucional, pero sin protagonismo. Reconocimiento suficiente para ser respetados, nunca tanto como para ser cuestionados. Era un equilibrio perfecto entre gratitud pública y anonimato privado. Y así, generación tras generación, el mensaje se transmitía sin dramatismo: no seas visible. No seas imprescindible en público. Sé imprescindible en silencio. Australia avanzaba creyendo que conocía a sus élites. Pero las más antiguas ya habían aprendido algo esencial: el poder más duradero no es el que se defiende, es el que nadie piensa en atacar. Cuando Australia entró en su gran fase de expansión, el boom inmobiliario, la financiarización de la economía, la conversión de ciudades en activos, muchos creyeron estar presenciando algo nuevo. Una explosión de riqueza. Un milagro moderno. Pero para estas élites silenciosas, no fue un milagro. Fue la confirmación de una apuesta hecha décadas antes. Porque cuando las ciudades comenzaron a crecer hacia arriba, ellos ya poseían el suelo. Cuando los centros comerciales se convirtieron en templos del consumo, ellos ya controlaban las ubicaciones clave. Cuando la economía empezó a depender del crédito, ellos ya estaban del lado del financiador, no del prestatario. Aquí aparece una verdad incómoda: el boom australiano no creó estas fortunas. Las activó. Mientras el discurso público hablaba de emprendimiento y meritocracia, el poder real se concentraba en capas invisibles: fideicomisos inmobiliarios, fondos privados, holdings familiares sin rostro. El ciudadano común veía edificios. Ellos veían flujos, rentas, intereses, valorizaciones lentas pero constantes. No. Y lo más inquietante es que este crecimiento no dependía de que Australia lo hiciera bien. Dependía de que la gente siguiera viviendo, comprando y endeudándose. No necesitaban prosperidad general, solo continuidad. Aquí es donde el modelo se vuelve casi imposible de cuestionar. Porque no es extractivo de forma obvia. No explota recursos visibles. Explota estructuras inevitables. Todos necesitan vivienda. Todos necesitan consumir. Todos necesitan financiamiento. Y cada uno de esos pasos pasa por activos que estas familias aprendieron a controlar sin exhibir. Cuando el mercado inmobiliario se volvió inalcanzable para muchos, no hubo una sola figura a la que señalar. No hubo un villano claro. Solo el mercado. Pero el mercado tiene propietarios.
solo que aprendieron a no mostrarse. Durante las crisis, la de los 80-20, la de los 90, la de 2008, el patrón fue el mismo. Los actores visibles sufrían. Las élites silenciosas compraban. Edificios embargados. Terrenos depreciados. Participaciones forzadas a vender. Siempre con liquidez. Siempre con paciencia. Aquí aparece un dato inquietante. Muchas de las grandes fortunas que hoy parecen de la nada están sostenidas por activos adquiridos en momentos de pánico colectivo. No fue oportunismo vulgar. Fue planificación histórica. Porque para quienes vienen de la pérdida total, el miedo ajeno es una señal, no una amenaza. Y mientras tanto, el discurso público seguía celebrando a los nuevos ricos, a los empresarios carismáticos, a los magnates visibles. Ellos dejaban que otros cargaran con la atención y con el desgaste. Este es el punto donde el poder silencioso se vuelve casi invulnerable. No depende de una industria específica. No depende de un líder. No depende de una narrativa. Puede adaptarse. Puede replegarse. Puede esperar. Y hoy, cuando Australia habla de desigualdad, de burbujas inmobiliarias, de concentración de riqueza, hay una capa entera del sistema que rara vez entra en la conversación. No porque no exista, sino porque nadie aprendió a mirarla. Estas familias no rompieron las reglas. Las entendieron antes que nadie. Y ahora, cuando el país debate su futuro, ellas ya están posicionadas para cualquier escenario. Hay algo que rara vez se discute cuando se habla del crecimiento australiano: quién controla el ritmo. No quién construye más rápido. No quién vende más caro. Sino quién puede esperar. Porque esperar es un privilegio reservado a quienes no dependen del próximo ciclo económico para sobrevivir. Estas familias aprendieron muy pronto que el verdadero poder no está en acelerar el mercado, sino en marcarle el paso. Si el crédito fluye, participan. Si el crédito se contrae, compran. Si el mercado se sobrecalienta, se retiran sin ruido. Nunca quedan atrapadas. Aquí aparece una distinción crucial. La mayoría de los actores económicos reaccionan. Estas élites silenciosas anticipan. No porque tengan información secreta, sino porque su estructura les permite leer el sistema sin urgencia. Sin deudas asfixiantes. Sin presión política. Sin necesidad de demostrar éxito inmediato. Mientras otros deben rendir cuentas cada trimestre, ellas piensan en décadas. Por eso, cuando el mercado inmobiliario australiano empezó a mostrar señales de saturación, muchos entraron en pánico. Estas familias no. Sabían que la vivienda no es un producto cualquiera. Es una necesidad estructural. Y las necesidades estructurales nunca desaparecen, solo cambian de precio. Así, incluso en los momentos de mayor debate público sobre accesibilidad, desigualdad y especulación, el capital silencioso se mantenía firme. No defendía el sistema. No lo atacaba. Simplemente lo atravesaba. Y hay algo aún más inquietante. Este modelo no necesita coordinarse. No hay reuniones secretas. No hay pactos explícitos. No hay una mesa donde se sienten todos. Hay algo más eficaz, una lógica compartida. Una comprensión profunda de cómo funciona el poder cuando deja de ser visible. Por eso, incluso cuando Australia mira al futuro con incertidumbre, cambio climático, crisis energética, transformación del trabajo, estas élites ya están posicionadas. No apuestan a una sola salida. Apuestan a todas.
infraestructura, energía, finanzas, propiedad. No para dominar el mañana, sino para sobrevivir a cualquier versión de él. Y quizá ahí reside la incomodidad final de esta parte. Estas familias no están en contra del país, pero tampoco dependen de él emocionalmente. Su lealtad última no es a un mercado, ni a un gobierno, ni a una ideología. Es a la continuidad familiar. Australia es el escenario, no el ancla. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver el mapa con otros ojos. Llegados a este punto, ya es imposible sostener la ficción de que este poder es abstracto. Tiene nombres. Tiene historias. Tiene apellidos. Solo que rara vez se pronuncian juntos. Porque cuando se los observa por separado, parecen simples casos de éxito. Cuando se los observa como conjunto, aparece el patrón. Tomemos el caso de las grandes dinastías inmobiliarias. Australia suele celebrar a los desarrolladores visibles, a los constructores de torres, a los arquitectos del skyline. Pero detrás de muchos de esos proyectos hay algo más estable que el ladrillo, la propiedad del suelo y del capital. Familias que no levantaron los edificios, pero sin las cuales ninguno habría existido. Mientras el país veía centros comerciales, estas familias veían nodos de control social. No solo lugares para comprar, sino espacios donde convergen consumo, ocio, trabajo y crédito. Quien controla esos espacios, no necesita controlar a las personas. Las encuadra. Aquí es donde aparecen nombres que el público asocia con marcas, no con estructuras de poder. Imperios del retail, que parecían historias de emprendimiento, pero que en realidad fueron plataformas para algo más profundo: capturar flujo constante de renta y datos de comportamiento. Y luego está la industria. Australia suele contar su historia industrial como una épica nacional: acero, manufactura, logística. Pero pocas veces se dice que algunos de los conglomerados más grandes no nacieron de la nada, sino de carnicerías pequeñas, talleres familiares y fábricas modestas, controladas con una disciplina férrea y una visión despiadadamente a largo plazo. Cuando esos imperios se vendieron por cientos de millones, muchos pensaron que había sido el final. En realidad, fue una mutación. El capital no desapareció. Se volvió líquido. Se dispersó. Se volvió aún más difícil de rastrear. Fondos privados. Family offices. Vehículos de inversión sin rostro. El dinero dejó de producir cosas y empezó a producir condiciones. Condiciones para que otros produzcan. Condiciones para que otros se endeuden. Condiciones para que otros dependan. Y aquí surge uno de los puntos más incómodos de toda esta historia. Muchas de estas familias ya no necesitan crecer. No necesitan expandirse. No necesitan arriesgar. Su poder reside en mantenerse. Mientras nuevas élites compiten por atención, estas dinastías observan. Mientras otros hacen apuestas visibles, ellas se posicionan como acreedoras silenciosas. Mientras el país discute sobre concentración de riqueza, estas fortunas están tan fragmentadas que parecen imposibles de señalar. Y aún así, siguen ahí. En los alquileres. En las tarifas. En los contratos. En las rentas que nadie cuestiona, porque parecen normales. Este es el punto donde la narrativa se vuelve incómoda incluso para quienes creen entender el capitalismo. Porque aquí no hay villanos claros. No hay ilegalidad evidente. No hay conspiración centralizada. Solo una acumulación paciente de ventajas estructurales.
Estas familias no tomaron Australia por la fuerza. Australia las absorbió. Y en ese proceso, ellas aprendieron algo que el resto del país aún no termina de aceptar. El poder más duradero no es el que se exhibe, es el que se integra tan profundamente que deja de parecer poder. Hay un momento crítico en toda estructura de poder verdaderamente duradera, cuando deja de percibirse como poder. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Estas familias no impusieron su influencia a la sociedad australiana. La normalizaron. El alquiler elevado dejó de tener dueño. El precio del suelo dejó de tener rostro. Las comisiones, los intereses, las rentas, todo pasó a ser el mercado. Y cuando el poder se convierte en sistema, deja de generar resistencia. Aquí está la genialidad y la inquietud del modelo. No necesita defenderse, porque nadie lo ataca directamente. No necesita justificarse, porque parece inevitable. No necesita explicarse, porque se presenta como neutral. Pero nada de esto es neutral. Cada centro comercial redefine cómo se mueve una ciudad. Cada desarrollo inmobiliario condiciona quién puede vivir dónde. Cada estructura financiera decide quién accede al capital y quién no. Y muchas de esas decisiones pasan por manos que no aparecen en debates públicos, ni en elecciones, ni en titulares. Este poder no discute. No responde. No se expone. Opera desde el marco. Mientras la política se pelea por los síntomas, precios, escasez, desigualdad, estas élites controlan las causas silenciosas, la disponibilidad del suelo, el ritmo de construcción, el acceso al crédito, la financiación de proyectos. Y lo más perturbador es que lo hacen sin necesidad de coordinarse explícitamente. No hay una mesa. No hay una orden. No hay un plan maestro. Hay algo más fuerte, una comprensión compartida de cómo se conserva el poder cuando ya no se necesita demostrar. Por eso, cuando aparecen nuevas crisis, energéticas, climáticas, financieras, estas familias no reaccionan con pánico. Reaccionan con reposicionamiento. Cambian de vehículo. Cambian de sector. Cambian de narrativa. Pero nunca pierden el control de los puntos clave. Aquí surge una pregunta, que rara vez se formula en Australia. ¿Qué ocurre cuando las decisiones más importantes para el futuro del país no se toman en el Parlamento, sino en fideicomisos privados, que no rinden cuentas a nadie? No es una acusación. Es una observación estructural. El sistema no está roto. Funciona exactamente como fue diseñado. Y quienes lo entendieron primero, no por ambición, sino por memoria histórica, siguen siendo los que mejor se adaptan. Australia avanza creyendo que el poder cambia con cada generación. Pero hay capas que no rotan. Solo se reconfiguran. Y mientras la superficie se mueve, el fondo permanece. Si esta historia deja una sensación inquietante, es porque apunta a una verdad que pocos quieren aceptar. Este modelo no es una anomalía del pasado. Es el ensayo general del futuro. Las familias que hemos descrito no ganaron porque jugaron mejor el juego existente. Ganaron porque entendieron antes que nadie que el juego iba a cambiar, y se prepararon para cuando eso ocurriera. Hoy, el mundo avanza hacia una concentración de poder cada vez menos visible. Las fortunas más resistentes ya no dependen de fábricas, ni siquiera de marcas. Dependen de estructuras. Estructuras que sobreviven a gobiernos. Estructuras que atraviesan crisis. Estructuras que no necesitan legitimidad popular. Australia no es una excepción. Es un laboratorio adelantado.
Aquí se perfeccionó un tipo de élite que no necesita convencer, ni imponer, ni gobernar. Solo necesita permanecer. Mientras la política se vuelve más ruidosa y polarizada, este poder se vuelve más silencioso. Mientras la sociedad exige transparencia, estas fortunas se vuelven más fragmentadas. Mientras la opinión pública busca culpables visibles, el verdadero control se disuelve en capas legales imposibles de seguir. Y lo más perturbador es esto: funciona. Funciona porque no se puede votar en contra. Funciona porque no se puede boicotear fácilmente. Funciona porque no se presenta como poder, sino como normalidad. El futuro de las élites no será el del magnate excéntrico ni el del multimillonario mediático. Eso es ruido. Eso es vulnerable. El futuro pertenece a quienes controlan lo que nadie discute: el suelo, la infraestructura, el crédito, los flujos. A quienes no necesitan crecer rápido, porque ya ganaron tiempo. A quienes no necesitan reconocimiento, porque su riqueza no depende de la reputación. A quienes no temen al cambio, porque su modelo está diseñado para adaptarse a cualquier versión del mundo. Estas familias no buscan dominar el mañana. Buscan algo más frío y más eficaz: sobrevivir a todos los mañanas posibles. Y eso las convierte en algo más que ricas. Las convierte en estructurales. Quizá por eso esta historia incomoda. Porque sugiere que el debate sobre desigualdad, mérito o justicia económica ocurre en la superficie, mientras las decisiones reales se toman en otra capa, mucho más profunda. Una capa donde no hay discursos, ni ideologías, ni promesas. Solo continuidad. Australia seguirá cambiando. Sus gobiernos pasarán. Sus crisis vendrán y se irán. Sus narrativas se reescribirán. Pero este tipo de poder, el que no se ve, el que no habla, el que no necesita explicarse, seguirá ahí. No porque sea invencible, sino porque aprendió, a lo largo de generaciones marcadas por la pérdida total, que el mayor riesgo no es perder dinero, es ser visible cuando el mundo decide buscar culpables. Así que la próxima vez que mires el skyline de una ciudad, entres en un centro comercial, o firmes un contrato que simplemente es así, recuerda esto: no todo el poder quiere ser visto. Y las élites del futuro no serán las que gritan más fuerte, sino las que aprendieron a desaparecer sin irse nunca. Si este relato te hizo replantearte cómo funciona realmente el poder, suscríbete para más historias que rara vez se cuentan completas. Porque el pasado no murió. Solo aprendió a operar en silencio.